Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 22 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Vamos con los titulares en menos de un minuto de hoy, martes 22 de octubre. Primero, el Poder Judicial condenó en primera instancia a 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por colusión y lavado de activos. Segundo, más de 200 organizaciones afectadas por la extorsión y el sicariato participarán en el paro de mañana miércoles 23 de octubre. Tercero, la congresista Patricia Chirinos afirmó que las recientes declaraciones del chofer del auto presidencial, más conocido como Cofre, sustentarían una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Cuarta, el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, vuelve a estar en la picota por revelaciones que ha hecho sobre distintos actores, entre ellos la presidenta Boluarte y los fiscales Vela y Pérez. Quinta, hoy se definiría la conformación del nuevo directorio de Petroperú, luego de estar vacante por más de un mes y medio durante una de las peores crisis de la petrolera estatal. Ahora sí vamos con el análisis de las noticias. Esta es la primera. El expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado ayer a 20 años y 6 meses de prisión al encontrarlo culpable el Poder Judicial en primera instancia de los delitos de colusión y lavado de activos por los cuales lo había acusado la Fiscalía. Estamos hablando de cárcel efectiva, considerando además que el caso de Toledo tiene el agravante de que hubo que extraditarlo desde Estados Unidos. El tribunal que condenó a Toledo dio por probado que éste le pidió una coima a Odebrecht y que le fue entregada por intermedio de su amigo Joseph Maiman. Los jueces consideraron el hecho de que hubo un contrato simulado entre Maiman y Odebrecht de fecha anterior a la convocatoria de los tramos 2 y 3 de la interoceánica, lo que interpretaron como prueba de que ya había un acuerdo para adjudicarle la obra a Odebrecht sin que los otros competidores pudieran ganar. Sin embargo, el tribunal también presume, en virtud de lo anterior, que los miembros del Comité de Proinversión que adjudicó la obra, Alberto Pascofont y Sergio Bravo, necesariamente tendrían que haber estado coludidos con Toledo. En este punto no existe prueba fehaciente, a mi criterio, de su involucramiento, sino al contrario, hay declaraciones del propio Jorge Barat en sentido de que Proinversión más bien le dificultaba las cosas a su empresa. Tampoco hay evidencia de que Pascofont y Bravo hubiesen recibido dinero ilícito. Pese a ello, el tribunal les dio 9 años de cárcel, aunque no será cárcel efectiva, sino solo en caso esta sentencia sea ratificada en segunda instancia. Como les comentaba en el podcast de ayer, Toledo debió haber sido condenado por cohecho, es decir, por recibir sobornos, antes que por colusión y también por lavado de activos. Al validar la imputación de colusión, el tribunal ha terminado condenando a otras 2 personas, respecto de las cuales, como les decía, no hay prueba fehaciente de que hayan actuado en contubernio con Toledo o que hubiesen recibido algún tipo de beneficio económico ilícito, que le hubiesen entregado parte de la coima que Toledo le pidió a Odebrecht, por ejemplo. Ahora, con esto Toledo se convierte en el segundo presidente de la República en ser condenado por delitos de corrupción. El anterior fue Alberto Fujimori, curiosamente la némesis del propio Toledo, pero es el primero en ser sentenciado desfavorablemente en el marco del caso Lava Jato. Aquí me toca añadir una reflexión más de tipo política. Toledo se presentó desde finales de los 90 como el político que haría caer al régimen en el que, que en ese momento buscaba entronizarse en el poder con una reelección fraudulenta. No se puede negar que tuvo un rol importante en el retorno a la democracia a inicios de los 2000, y yo le reconozco además otros logros en su gobierno en materia económica, por ejemplo, como la apuesta por la apertura comercial. Pero es absolutamente claro, en mi opinión, que Toledo fue un gobernante corrupto. Uno tiene que mirar en retrospectiva y pensar que en los últimos 30 años hemos tenido gobernantes que han estado más cercanos o más lejanos de los valores democráticos, pero si uno se pregunta cuál de todos ha sido uno respecto del cual, estamos convencidos de que no ha incurrido en corrupción, es bien difícil dar una respuesta, quizás solo aquellos que curiosamente no fueron elegidos por la población. Esto da a entender, o podría dar a entender, que la corrupción, incluso más que la ausencia de convicciones democráticas, es una característica prevalente de quienes llegan a la máxima posición de poder en el Perú.
Las personas estamos inclinadas a ver la política como una pugna, donde están de un lado, digamos, el bando de los, entre comillas, buenos y del otro el bando de los, entre comillas, malos. Pero esa sobresimplificación nos ciega ante el hecho de que hay males prevalentes, no importa el bando, como la corrupción. Lo peor que podemos hacer es desarrollar pues cinismo a partir de ello, es decir, asumir que todos van a ser corruptos y por tanto restarle importancia a la corrupción como un criterio relevante al juzgar a un político, por, entre comillas, porque todos lo hacen. Necesitamos sacarnos las anteojeras de las preferencias políticas e ideológicas y ponernos pues a pensar qué tipo de medidas sistemáticas o sistémicas, mejor dicho, tendríamos que implementar para desterrar la corrupción de nuestra política, para que se vuelva la excepción y una excepción duramente castigada y no la regla. Segunda noticia, el anunciado paro de mañana 23 de octubre sigue en pie, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, que ha informado que la manifestación durará 24 horas. Se espera que la marcha principal salga de la Plaza 2 de Mayo y se dirija hacia el Congreso de la República. Según los organizadores, más de 200 asociaciones afectadas por la extorsión y el sicariato en todo el Perú serán parte de la movilización. Entre los pedidos de los transportistas y sus aliados se encuentran el incremento de efectivos policiales en paraderos y rutas de todo tipo de vehículos de transporte público, el mejoramiento de la seguridad para los comercios, escuelas y otros espacios públicos, mayores penas para delitos como el sicariato y la derogación de la ley 32108. En conversación con la prensa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, señaló que su organización viene conversando con distintos gremios de trabajadores de mercados, estudiantes universitarios, etcétera, con lo que esperan que, en sus palabras, una intensa articulación para marchar pacíficamente en distintos puntos de Lima y Callao. De forma similar se expresó Martín Valeriano de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, que indicó que la organización que representa se unirá al paro debido a lo que consideran, entre comillas, la inacción del gobierno y del legislativo en la lucha contra la delincuencia. Según Valeriano, alrededor de 20.000 unidades de transporte público no circularán este día 23. En respuesta al gobierno, que viene acusando a los manifestantes de tener intereses políticos, Walter Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Asotrani, dijo en declaraciones al diario El Comercio que solo están buscando garantías para poder trabajar en un contexto crítico de inseguridad ciudadana. Tercera noticia, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, reaccionó a las revelaciones del chofer del auto presidencial, más conocido como el Cofre, el suboficial de la policía Félix Montalvo, que se hicieron el fin de semana pasado diciendo que, abro comillas, la vacancia es inevitable, cierro comillas, porque hay más dudas que certezas en su opinión y que la presidenta Dina Boluarte sigue sin dar respuestas claras. Ayer les mencioné brevemente lo que el abogado de Montalvo había comentado que este dijo al ser interrogado por la Fiscalía. La versión de Montalvo es que el 24 de febrero de este año llevó a la presidenta en el Cofre al condominio Mykonos en Asia, es decir, al mismo lugar donde un mes antes se había hecho un operativo para capturar sin éxito al prófugo Vladimir Cerrón. Supuestamente la visita fue, entre comillas, por un asunto familiar de la presidenta, aunque tiene razón Chirinos en este punto de que no ha habido pues, una explicación clara de parte del gobierno sobre qué fue ese asunto familiar que debió que fue a tratar o con quién se reunió. Como sabemos, la presidenta se trasladó o se traslada normalmente con una escolta, pero esa vez regresó al auto presidencial sin escolta. Montalvo dijo que había pernoctado, que había dormido en la comisaría de Asia, pero es más o menos obvio que Boluarte tendría que haberse quedado pues, a dormir en Mykonos y no se sabe con quién o dónde, ¿no? También se ha dicho en punto final que el asesor principal de Valdemar Cerrón tiene una casa en la zona, como un dato pues, curioso y sospechoso. Aquí hay que tener en cuenta que, digamos, el que no haya habido explicación no significa que ya se haya dado pues, prueba efectiva de que efectivamente se utilizó el auto presidencial para ayudar a huir a Vladimir Cerrón. Pero en ausencia de una explicación clara por parte del gobierno, es previsible que eso sea aquello pues, en lo que buena parte de la población o de la opinión pública esté pensando que efectivamente ocurrió. Y no solamente es la falta de información, sino el hecho de que existe un audio donde se escucha quién sería el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, conversando con el capitán de la policía, Junior Izquierdo, aunque Santibáñez niega la autenticidad de este audio.
Y se escucha ahí decir que justamente, o Santibáñez decir que el cofre fue justamente utilizado para ayudar a la fuga de Vladimir Cerrón. Cuarta noticia, quien ha vuelto a estar en los medios es Jaime Villanueva, ex asesor de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha venido declarando una serie de cosas bastante delicadas. Por ejemplo, ha señalado que hubo como 4 o 5 reuniones entre su entonces jefa, Benavides, y la presidenta Boluarte para, entre comillas, intercambiar favores, reuniones que él dice haber coordinado con la entonces asesora de Boluarte, Grica Sayac. Según Villanueva, uno de estos supuestos intercambios fue que Benavides le pidió a Boluarte que no le dieran de baja al general Raúl Alfaro, que era una posibilidad tras las muertes que ocurrieron en las protestas al inicio del gobierno de Boluarte. Aunque no es tan claro, por lo que dice Villanueva, cuál fue la contraprestación que le habría ofrecido Dina Boluarte. Dijo también Villanueva en Cuarto Poder que no entiende por qué los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez niegan tener vínculos con él cuando fue gracias a él, según dice, que llegaron a sus respectivos puestos. También señala que Vela intervino con el Jurado Nacional de Elecciones en una supuesta estrategia para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones, cosa que nuevamente ha salido a negar el presidente del jurado, Jorge Salas Arenas, y que incluía supuestamente adelantar la acusación contra Fujimori a semanas antes de los comicios. Y dice también Villanueva que el periodista Gustavo Gorriti brindó con él por la muerte de Alan García. Todas estas afirmaciones son delicadas y comprensiblemente van a generar mucho revuelo mediático y en las redes sociales. Lo que ha pasado con Villanueva desde el inicio es que se dan por completamente ciertas las declaraciones que ha tenido sobre algunos temas, porque se alinean pues con la agenda que pueda tener una persona o las posiciones que pueda tener una persona, pero luego dice Villanueva otras cosas y más bien contradicen las posiciones que la misma persona que lo defendía por sus primeros dichos puede tener y por tanto no se sabe cómo manejar esta situación. Hay que considerar que Benavides ha dicho cosas graves sobre Patricia Benavides por un lado, pero también sobre José Domingo Pérez y Rafael Vela por el otro. Fíjense, hoy he tratado varias noticias donde hay o puede haber una diferencia entre lo que se dice o se imputa y lo que se puede demostrar con pruebas. Les he dicho que, en mi opinión, el análisis probatorio demuestra la culpabilidad de Alejandro Toledo de recibir sobornos y de haber lavado activos, pero no necesariamente la culpabilidad de Alberto Pascofonti y de Sergio Bravo de haber estado coludidos con Toledo. Les he dicho que existen sospechas muy fuertes, aunque todavía no certezas, de que se pudo haber utilizado el auto presidencial para ayudar a fugar a Vladimir Cerrón. Y aquí lo que ocurre es que se invierte la carga de la prueba, vale decir, el gobierno tiene que demostrar que no hubo nada de irregular en cómo se utilizó el cofre para desvirtuar pues fehacientemente esas sospechas. Y con Villanueva hay que entender que él se está jugando su propio partido para caer parado en los casos judiciales que lo comprometen. En lugar de estar diciendo en un 100% de la verdad o mintiendo en un 100%, uno podría pensar que Villanueva está mezclando verdades con mentiras o está adornando ciertas versiones para que su colaboración eficaz con la justicia se vea pues como algo más atractivo para esta. Por ende, lo que tenemos que estar en capacidad de hacer o de juzgar es cuánta evidencia tiene él para sustentar cada cosa que afirma. Por ejemplo, Villanueva dice que en la reunión en la que supuestamente celebró con Gorriti la muerte de Alan García, solo estaban los dos y por tanto no tiene cómo probarlo y que es su versión contra la de Gorriti. ¿Por qué dice algo así entonces? Pues uno podría especular que es porque cree que le conviene estar o tener de su lado a quienes tienen una animadversión muy fuerte hacia Gorriti o hacia Vela o Pérez, que en este caso es un sector bien relevante del poder político. ¿Esto significa que está mintiendo en todo? Tampoco. Significa que tenemos que verificar cuánto de lo que afirma está él en capacidad de probar. Estas cosas son difíciles para uno como ciudadano. Los que estamos en medios tenemos más tiempo y más herramientas para analizar estas cosas y contarles a ustedes transparentemente lo que estamos viendo. Pero aunque yo tenga un medio y les brinde mi opinión en él, lo que siempre les voy a recomendar es que se informen de distintas fuentes y contrasten. Un ciudadano responsable siempre tiene que informarse de medios que perciba que tienen visiones distintas y ver pues qué argumentos resultan más persuasivos. Ok, quinta noticia. La empresa estatal Petroperú, que como sabemos está envuelta en un lío financiero muy grande por su endeudamiento y su mala gestión, que ha requerido que el Estado peruano tenga que rescatarla varias veces, convocará hoy a una Junta General de Accionistas para nombrar a su nuevo directorio, que está vacante desde hace un mes y medio.
La convocatoria a la Junta General es una formalidad porque el accionista controlador de Petroperú, como sabemos, es el Estado peruano, por intermedio de dos ministerios, el de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas. Sin embargo, el ministro de Economía, José Arista, quien hizo este anuncio tras salir de un evento en el marco del foro APEC, no soltó prenda respecto de quiénes integrarán pues, ese nuevo directorio. Como se recuerda, el anterior renunció en pleno porque el gobierno no tomaba una decisión sobre el plan que había propuesto al gobierno para reflotar la empresa. Luego de eso, la presidenta Dina Boluarte acusó a los renunciantes de, entre comillas, no amar al país y se especuló que quería volver a traer al directorio de Petroperú a personas que han sido directamente responsables de su mala situación financiera, como el exministro Óscar Vera Gargurevich. Ya nos enteraremos mañana de si el gobierno ha decidido pues, elegir directores con perfil técnico y con autonomía o personas más interesadas pues, en hacer política o ser operadores políticos del gobierno en la petrolera estatal. Dicho sea de paso, en los medios hay especulación de que el decreto supremo que sacó el ministro Arista para disminuir el drawback, que les comenté en el podcast de ayer, se hizo sin consultar siquiera con los ministros de las industrias o de los rubros afectados o con los propios jefes de Arista y que esto había generado malestar y abierto la posibilidad de que haya cambios en el gabinete, con Arista siendo uno de los principales candidatos a salir. Veremos también en los siguientes días si hay algo de eso que sea cierto o no. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Un agradecimiento finalmente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bond Group, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta y ir amplificando nuestro impacto. Que tengan un buen día, ya nos escuchamos mañana. Adiós.